Buenas tardes a todos. Vamos a estar hablando un poco acerca de cannabis medicinal, pero yo creo que es importante destacar, ¿verdad? Que vamos a estar dando una primera parte de lo que es el cannabis, ¿verdad? Como se le conoce de manera popular, marihuana, y la diferencia que existe entre el uso de marihuana de manera recreativa y el uso de cannabis medicinal mediante, ¿verdad? Una supervisión médica. Yo quiero que quedemos claros, ¿verdad? De que definitivamente la investigación científica apunta a que el cannabis tiene propiedades terapéuticas, tiene propiedades que alivian los dolores en las personas, sirven, ¿verdad? Como un medicamento que puede ayudar para muchas condiciones. Yo creo que es importante destacar eso, pero la investigación científica acerca del cannabis se ha estado trabajando fuertemente durante los últimos años porque por muchos años hemos tenido la dificultad de que no hemos podido llevar a cabo investigación científica experimental con toda la metodología necesaria, con todo el rigor de la investigación científica, porque al estar catalogada el cannabis como de categoría 1, ¿verdad? Y ser un medicamento que se entendía que no tenía ningún tipo de propiedad terapéutica. De hecho, a nivel federal todavía ustedes saben que el consumo de cannabis es ilegal, pero se han estado trabajando legislación y recientemente proyectos que cobijan a las personas que utilizan cannabis de manera medicinal. Lo que vamos a estar haciendo es que yo les voy a dar información científica, ¿verdad? Basada en investigaciones científicas. Las fuentes son principalmente el National Institute on Drug Abuse, NIDA, ¿verdad? NIH, los Institutos Nacionales de Estados Unidos de Salud. Vamos a estar hablando información sobre la Organización Mundial de la Salud y vamos a estar referenciando artículos científicos, ¿verdad? De la librería médica de los Estados Unidos y de Europa. Básicamente todo lo que les voy a estar presentando tiene, y vamos a ver las referencias al final, tiene referencias científicas luego de llevarse a cabo investigaciones primarias o luego de llevarse a cabo metaanálisis, ¿verdad? Análisis donde se mezclan muchos artículos científicos. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hablar primero sobre el cannabis, el uso de marihuana, no desde un aspecto medicinal, sino desde un aspecto más recreacional y de un uso que puede terminar en un uso problemático. Y la segunda parte de la presentación vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Porque de buena entrada, ¿verdad? La diferencia básicamente es que estamos viendo un uso medicinal cuando hay un médico de por medio que está supervisando y se está utilizando se está utilizando mediante esa supervisión, pero que también con unas vías de uso que son más saludables, ¿verdad? De hecho, en la reglamentación en Puerto Rico se supone que no se fume la flor, ¿verdad? Pero de eso vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Se supone que sea para uso por medio de vaporizadores, pero vamos a hablar un poco acerca de ese asunto. Yo les voy a pedir, ya es la 1:20, nos ha tomado un poquito de tiempo arrancar y hay un montón de información. Vamos a ver si esta es la primera vez que lo trabajamos en solamente 2 horas. Vamos a ver si nos da el tiempo. Les voy a pedir que anoten sus comentarios y sus preguntas y al final yo estoy en la mejor disposición de contestar todas las preguntas, los comentarios y lo que no sepamos lo buscamos, mi gente. Pero vamos a dejarlo para el final porque veo que se nos ha hecho un poquito corto el tiempo, ¿ok? Así que nada, vamos a comenzar. Bien, ¿qué es la marihuana? ¿Qué tanto se habla acerca, ¿verdad?, de la marihuana? La marihuana es una mezcla de hojas y flores secas, ¿verdad? Esa mezcla de tallos, hojas, semillas,
y que es principalmente del cannabis sativa, del cannabis indica, excluyendo, ¿verdad?, el uso del cáñamo, pero viene de la planta del cáñamo, la marihuana. Algunas personas utilizan la marihuana mediante cigarrillos, bongas, lo pueden utilizar como se conoce como blunts, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico le tenemos muchísimos nombres, le llamamos pitillos, gallos, motos, philly, ¿verdad? Hay todo un vocabulario, una jerga alrededor de lo que es el uso de marihuana fumado. Y en Puerto Rico, pues hay, ¿verdad?, toda una jerga sobre eso. En los Estados Unidos, pues mucha gente le llama blunts, ¿verdad? Le llaman pitillos, porros, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, del uso de marihuana fumada. La marihuana también se puede utilizar mediante hacer té con la marihuana, se pueden hacer comestibles, se puede hacer bizcochos, se pueden hacer brownies, galletas, dulces, y obviamente, ¿verdad?, esa manera de administrarlo, bien sea fumado versus comestible, pues hay una diferencia grande en cómo la persona lo asimila. Vamos a hablar un poquito más de eso pronto. Bien, cuando hablamos de la marihuana tenemos que tener bien en cuenta que a través del tiempo la marihuana que se usaba en los 70 no es la marihuana que vemos hoy en día, que se trabaja a nivel hidropónico, que se utiliza cultivándola con un nivel más alto de THC, donde por muchos años se hablaba de 2-3% de THC en la planta que se utilizaban para fumar, y prácticamente ahora estamos hablando de que puede alcanzar prácticamente 10, 12, hasta 20%, ¿verdad? Lo que se ve en promedio es de un 6 o un 7%, que es el doble de lo que se veía antes. Y ese THC, que es la sustancia, el cannabinoide que crea esa sensación, ¿verdad? Es la parte psicotrópica, la parte psicoactiva del THC, es lo que se le conoce como el delta 9 tetrahidrocannabinol, ¿verdad? Y esa es la parte psicoactiva de la planta, pero la planta tiene más de 500 sustancias químicas y entre ellos tenemos más de 100 compuestos que están relacionados al THC y que se conocen como cannabinoides, ¿verdad? El otro que es muy famoso es el CBD por sus propiedades que son antiinflamatorias, ¿verdad? Así que vamos a hablar acerca de eso. Los modos de consumir la marihuana, esto puede ser mediante fumar, vaporizar, ¿verdad? Utilizar los cigarrillos electrónicos, vapors, lo que se conoce por ahí como vapear o vaping. Podemos daviar, ya es una modalidad que tiene la característica de que están utilizando una alta concentración del aceite de marihuana, y obviamente, ¿verdad?, ya se ha identificado una relación entre daviar y eventos psicóticos por el alto nivel de THC. Comestible, ¿verdad? Usted puede ver que hay de todo, desde gummies, jugos, galletas, brownies, productos tópicos, pues también podemos ver como unos ungüentos, ¿verdad? Para utilizar en la piel. Sublingual, utilizar el aceite, gotitas a nivel sublingual. Y también sabemos que existe la marihuana sintética, que está muy lejos de hablarse de cannabis medicinal, pero que es importante que lo destaquemos, ¿verdad? Que también la marihuana sintética se le conoce como marihuana sintética, sin embargo, sabemos que la marihuana sintética son cannabinoides sintéticos, no tienen nada de marihuana, de cannabis, ¿verdad? Es algo totalmente químico, artificial, que tiene una composición que es parecida a la de la marihuana, su composición química, pero la realidad es que recibe este nombre por su aspecto, ¿verdad? Porque lo que se utiliza es materia seca triturada, como una especie de incienso, que se parece la apariencia es parecida a la de la marihuana, pero la realidad es que no es marihuana, no es cannabis, sino que tiene una conformación química parecida a la del cannabis, y esto ha sido identificado como muy peligroso y muy relacionado a emergencias psiquiátricas, ¿verdad? Asociado a psicosis
y a eventos donde las personas pues se van de la realidad y se disparan los casos que parecerían ser casos de esquizofrenia, ¿verdad? De psicosis. Cuando hablamos de los cannabinoides sintéticos, ¿verdad? En Estados Unidos mucha gente le llama fake weed, ¿verdad? Como hierba falsa o marihuana sintética, pero esta, vuelvo y les repito, no tiene que ver absolutamente nada con la marihuana ni con el proceso de trabajar con el cannabis medicinal. Pero es importante que lo tengamos aquí pendiente porque este es un tipo de cannabinoide sintético que ha traído muchos problemas, especialmente en adolescentes. ¿Okay? ¿Cuál es el alcance del consumo de marihuana en Estados Unidos? ¿Cuántas personas consumen cannabis? Entre las personas de 12 años o más para el 2020 estamos hablando de aproximadamente cerca de 50 millones de personas, o sea, 17.9% según la encuesta nacional de salud y el consumo de drogas. Esta es la encuesta que se hace en los Estados Unidos y que se hizo por un tiempo. De hecho, el doctor Héctor Colón y yo la hicimos para el 2008. Luego la doctora Canino hizo, no para todo Puerto Rico, sino para San Juan principalmente. Y esto es financiado por AMSCA. Y esta encuesta, pues, deberíamos de tenerla más seguido, ¿verdad? Porque es la que nos da una idea de la necesidad de tratamiento que hay en Puerto Rico. Fíjense que, porque esta encuesta pues se hace no solamente para cannabis, sino que se hace para todas las drogas, y incluyendo alcohol también y tabaco. Fíjense que estamos hablando de prácticamente cerca de 50 millones de personas habían consumido marihuana en los últimos 12 meses, en el último año. ¿Cuántos estudiantes? Pues fíjense, estamos hablando de aproximadamente un 7% de los estudiantes de octavo grado y eso alcanza hasta un 30% de estudiantes de duodécimo. ¿Okay? Y esto pues estamos hablando de una gran cantidad, prácticamente cerca de una tercera parte de los estudiantes de cuarto año dicen haber consumido cannabis en los últimos 12 meses. Y esto según la encuesta Monitoring the Future, que es la encuesta que se hace nacional en adolescentes, tanto para escuelas públicas y privadas. Y que nosotros aquí en Puerto Rico, la doctora Margarita Moscoso, el doctor Colón, la doctora Rodríguez y este servidor, lo llevamos a cabo desde la Universidad Central del Caribe, ¿verdad? La encuesta Consulta Juvenil, ¿verdad? Y que es financiada por AMSCA. Y que les voy a dar datos bien interesantes de lo que está ocurriendo de consulta. Ahora mismo estamos corriéndola de manera virtual, pero les voy a dar los últimos datos que se hicieron de manera presencial. ¿Cuántas personas sufren del trastorno por consumo de cannabis? El TUS, ¿verdad? Trastorno por uso de sustancias por cannabis. Estamos hablando de que para el 2020 era cerca de un 5%, o sea, 14 millones de personas en los Estados Unidos reportaron sufrir de un trastorno por consumo de cannabis en un periodo, una ventana de tiempo de 12 meses. Esta encuesta nacional, ¿verdad? Es la encuesta que se hace también en los Estados Unidos y estamos hablando de que cumple con criterios del DSM-5 para que tenga un trastorno de consumo de cannabis. Cerca de poco más de 14 millones de habitantes. Eso es gente, eso es mucha gente. Consulta juvenil. Estos son los datos del estudio que se realiza, y que, como les dije, financiado por AMSCA y que realizamos desde la Universidad Central del Caribe. Esto, sabemos que el marco muestral incluye todas las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. Incluye las 12 áreas de servicio de AMSCA desde el nivel intermedio al nivel superior, desde séptimo grado hasta cuarto año. Se utiliza este formulario que es altamente estructurado y que ahora se hace computarizado para hacerlo virtual. Y ese cuestionario pues nos ayuda a hacer un estudio de manera transversal, o sea, una encuesta en un punto en el tiempo. Piensen que la participación fueron son unos 8.645 participantes para cerca de 78% de participación, un ausentismo de un 12%, y eso es importante destacarlo, rehusaron muy pocos, un 10%. Sin embargo, ese 12% tenganlo en mente porque ese 12% hace que todo lo que nosotros estamos reportando aquí
esté subregistrado o que la prevalencia sea más baja de lo que uno esperaría, porque toda la literatura científica sobre el uso de sustancias en adolescentes apunta a que los muchachos que están en ausentismo, obviamente, ¿verdad?, tienen mayor uso de sustancias. Así que si tenemos un 12% de ausentismo, eso afecta la prevalencia de uso de cannabis, de que estamos hablando hoy particularmente. Así que lo que veamos siempre en la realidad va a estar un poquito más alto, porque tenemos un 12% de ausentismo, donde muchos de los muchachos que están ausentes pueden estar en uso. Fíjense, estos son los datos más recientes de consulta juvenil. Tienen aquí que el mayor uso es de marihuana, la primera barra, ¿verdad?, con un 9.4%, seguidos por los inhalantes. La marihuana sintética, que les dije que en adolescentes es sumamente peligrosa, drogas de diseño, y muy lamentable ver, ¿verdad?, que tenemos crack, cocaína y heroína dentro de ese reporte, aunque sea bajito, está presente en nuestra escuela, algo muy, muy lamentable. Pero fíjense, aquí estamos hablando de un 9% de uso de marihuana, y eso se mantiene. Si vemos el delta desde el 1990 hasta el 2020, es importante destacar que hay, aunque es leve, pero hay un aumento sostenido. Ese delta, el cambio entre el 90 y el 2020, es de aumento. ¿Y por qué es importante esto? Sabemos que eh, hemos visto una reducción grande en la percepción de riesgo en el uso de marihuana en adolescentes. O sea, los adolescentes entienden que la marihuana, pues, es marihuana, la marihuana es cannabis medicinal, y la marihuana no hace nada, es inocua, la marihuana es medicinal, la marihuana evita el cáncer, ¿verdad? Todos estos mensajes que están recibiendo nuestros adolescentes, pero la realidad es que, como les dije desde el principio, y quiero, ¿verdad?, recalcar que el cannabis medicinal tiene propiedades terapéuticas, y definitivamente tiene sus cualidades como medicamento, pero como medicamento tiene que haber supervisión médica y tiene que hacerse mediante unas vías correctas. Y definitivamente, principalmente en adultos, a menos que el adolescente tenga un problema de salud que requiera, ¿verdad?, por ejemplo, convulsiones, que se ha visto que mejora y reduce las convulsiones en los adolescentes y niños, pues entonces ahí podríamos estar trabajando quizás con los adolescentes, pero la realidad es que hay que tratar de que el adolescente, el niño y el adolescente no toque el cannabis hasta luego de la adultez, porque el cerebro del adolescente está en totalmente desarrollo, y ese desarrollo, todo el cableado neuronal en presencia de cannabis, ya la investigación tanto en ratas como en seres humanos apunta a que tiene efectos nefastos a la salud neurológica, mental y física de nuestros adolescentes. O sea, el uso de cannabis en adultos es una cosa, el uso de cannabis en adolescentes es otra. Por eso es que les traigo estos datos, porque es importante que sigamos de cerca que una vez comenzó el cannabis medicinal en el 2017, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo hay un aumento del 2014 al 2018, y el cannabis medicinal comienza en el 2017 como ley, y ya estamos hablando de tratar de impulsar un uso recreativo, ¿verdad? Que luego vamos a hablar un poco acerca de eso, porque está ligado a que básicamente hay una gran demanda ahora en los dispensarios del país, y una gran oferta, perdón, y ya la oferta está superando la demanda. Así que de esa manera, pues lamentablemente la cuestión económica también afecta mucho la toma de decisiones y a la política pública que se lleva a cabo en este país. Ustedes lo saben porque lo estamos viviendo con el COVID, donde muchas veces la cuestión económica, la toma de decisiones ha sido, ¿verdad?, más en una línea económica que en una línea salubrista. Pero bueno, eso es otro asunto. Bien, así que fíjense que la prevalencia de uso de marihuana es más alta en esa zona de Caguas y de Fajardo, esas regiones de AMSCA, regiones de servicio que dan más para el sureste, especialmente esa región de Fajardo, donde incluye las islas municipios de Vieques y Culebra. ¿Okay? Cuando hablamos de ese uso en adolescentes, vean que alguna vez estamos hablando de un 13%,
O sea, 26.000, poco más de 26.000 adolescentes han hecho uso en Puerto Rico. Eso se convierte en 18.000 cuando bajamos a una ventana de tiempo del último año y en unos 10.000 en el último mes. Es una gran cantidad de adolescentes reportando uso de marihuana. Bien, en el último año, por ejemplo, hay más de 18.000 adolescentes. Vean que esa diferencia por género es muy pequeña. Antes, cuando yo comencé en este estudio hace unos cuantos años con la doctora Margarita Moscoso, la diferencia era muy alta entre varones y féminas. Había el porciento de varones era muy alto por encima del de féminas. Prácticamente esta diferencia es bien pequeña ahora, ¿verdad? 10% versus 8%, casi un 9%. Esa diferencia, aunque los varones usan más, la diferencia se ha ido acortando a través del tiempo y básicamente las féminas están usando en igual proporción que los varones. Y como es de esperarse, ¿verdad? Ese aumento va más claro y sostenido desde séptimo hasta cuarto año, ¿verdad? Va aumentando el uso según aumenta el grado. Fíjense que en términos de las modalidades, el uso es principalmente un uso de cigarrillos, uso de marihuana a través como le llaman por ahí, motos, feeling, pitillo, ¿verdad? De diferentes formas que le llaman, gallos. Se usa principalmente fumado y en cigarrillos, pero está muy de cerca el uso por vapeadores, cigarrillos electrónicos, hasta el uso está muy cercano. Y esto, tengo que decirles que esto ha aumentado grandemente en Puerto Rico. Prácticamente hemos visto un aumento que alcanza más del 20% de uso en el último año en adolescentes. O sea, estamos hablando de que 1 de cada 5 adolescentes en nuestro país ha probado el cigarrillo electrónico, seguido de casi un 40% de galletas o brownies, ¿verdad? Y eso tiene su situación también, ¿verdad? Y es que las galletas o brownies, pues algunos pueden tener un alto por ciento de THC y como tiene que pasar primero por el sistema digestivo, pues en ocasiones los adolescentes consumen más de lo necesario porque no acaban de tener, ¿verdad?, esa sensación que están buscando y cuando, como dicen por ahí, cuando explota esa nota, entonces la cosa se complica porque una vez es metabolizado, pues entonces la concentración de THC es muy alta y la persona pues coge, como dicen por ahí popularmente, una senda nota, ¿verdad? Y eso pues, obviamente trae problemas de accidentes de tránsito, de sexo sexo sin protección, un sinnúmero de otras cosas. El aceite y el wax es otra cosa que ha tomado bastante auge, especialmente el wax. Y el wax es una modalidad de cannabis, ¿verdad? De marihuana, donde la concentración de THC es bien alta. Y se entiende que hay una relación, ¿verdad?, entre wax y psicosis, alucinaciones, y situaciones donde la persona se desconecta un poco de su realidad. La juca, la famosa juca que todos, ¿verdad? Y no lo quiero trivializar, pero es la famosa juca de la que tanto se oye en las canciones de reggaetón y que tanto, ¿verdad? Pásame la juca, pues aquí la tenemos. La juca también está presente en esa modalidad y otras formas. El uso de vaporizadores es importante traerlo porque hay mucho uso de marihuana por vaporizadores. Estamos hablando de alguna vez 45.000, casi 23% de nuestros adolescentes. Así que 1 de cada 5 está usando vaporizadores alguna vez. Y en el último año, más de 31.000. O sea, estamos hablando de unas cantidades considerables. 17% en varones, 14% en féminas. Así que el uso de cigarrillos electrónicos y vaporizadores está en aumento y aumenta con el grado del adolescente. Fíjense que cuando se habla de vaporizadores, el que se está utilizando principalmente, pues estamos hablando de nicotina y ustedes saben que los vaporizadores cuando utilizan estos saborizantes, los juguitos que utilizan, ¿verdad?, como líquido para utilizar en el cigarrillo electrónico, pues muchos de ellos dicen que solamente tiene jugo de parcha, jugo de melón, jugo de mango, y realmente hay más allá que eso, porque muchos de estos artefactos no han pasado por el FDA
y no tiene esa calidad, ese control de calidad no está. Así que tienen ciertos miligramos de nicotina cuando a veces dice que no tiene. Y la nicotina es nefasta para el desarrollo neurológico de nuestros adolescentes, ¿verdad? Marihuana en segundo lugar, cannabis medicinal, ellos lo diferencian, ¿verdad? Parece que marihuana mediante una cuestión más recreacional, cannabis medicinal, marihuana sintética, otra sustancia. Y miren qué interesante, 22% de nuestros adolescentes, uno de cada cinco, dice que no sabe qué sustancia tenía. No saben. Ellos lo probaron, pero no saben qué sustancia tenía. ¿Okay? ¿Qué efectos tiene la marihuana? Pues bien, cuando hablamos de ese uso de marihuana de manera inmediata, ¿verdad? Pasa al torrente sanguíneo y lo que ocurre inmediatamente es que se siente cuando es fumado, ¿verdad? Se siente ese nivel de euforia, de una sensación de cierta relajación, pero la realidad es que, ¿verdad? Una cosa que lo caracteriza mucho es que las personas ven los colores de manera más brillante, la persona se ríe, se altera un poquito la percepción del tiempo y lo que todos conocemos, ¿verdad? Los famosos monchis, ¿verdad? Como le llamamos de manera popular, aumento del apetito. Y es una característica que se ha utilizado mucho para la cuestión del cannabis medicinal, ¿verdad? Para personas que pierden el apetito, bien sea por un tratamiento o por una condición. Cuando la marihuana se consume en alimentos, pues se digiere de manera más lenta, ¿verdad? Toma como unos 30 minutos. Y fíjense que consumir algo que tenga marihuana, pues casi siempre va a tomar más tiempo y va a hacer que la persona consuma más para conseguir ese high. Y muchas veces lo que ocurre es que consumen más y terminan con una, ¿verdad? Una nota más grande, porque no se dieron cuenta de que había que darle tiempo a que lo que consumió, la galleta o el gummy o el bizcochito, pues que fuera metabolizado y que la persona pues pudiera sentir esos efectos. ¿Okay? Cuando hablamos del consumo de marihuana, también es importante que sepamos que la marihuana, por ese aumento que hemos observado en THC a través del tiempo, que se ha observado, los institutos nacionales de salud han identificado que ese aumento ha sido sostenido en la concentración de THC, ha estado asociado a trastornos psicóticos, ha estado asociado a esquizofrenia, personas que genéticamente estaban predispuestas a desarrollar esquizofrenia, sirve como gatillo, como detonante, ¿verdad? Y que también pues está asociado a una psicosis aguda, alucinaciones, delirio y la pérdida del sentido de identidad personal cuando usted consume en grandes cantidades, grandes dosis, ¿verdad? Eso es importante que también pues, lo tengamos presente. ¿Cómo produce sus efectos? Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide de manera natural en nuestro cuerpo, nuestro cerebro tiene muchos lugares donde hay receptores para cannabinoides. Y es importante que sepamos que nosotros tenemos una especie de THC en nuestro sistema, ¿verdad? Y que cuando hablamos de neurotransmisores, la anandamida actúa como si fuera una especie de THC, ¿verdad? Y tiene unas características, ¿verdad? Moleculares que ayudan a que cuando usted, por ejemplo, cuando usted hace ejercicio o hace ciertas actividades gratificantes, pues ese neurotransmisor está fluyendo en su cerebro, ¿verdad? Entonces, en el caso del THC, pues va a ocupar muchas veces los receptores donde la anandamida puede estar. Por eso, cuando hay demasiado THC, pues entonces estamos ocupando esos espacios de manera natural. Nosotros tenemos nuestro sistema endocannabinoide, ¿okay? Y que lo tenemos de manera natural. Fíjense que cuando hablamos de cómo se producen los efectos de la marihuana, sabemos que ese THC altera el funcionamiento del cerebro y de los ganglios basales. Esas regiones lo que afectan es, ¿verdad? Regulan el equilibrio, la postura, la coordinación, la reacción en el tiempo, ¿verdad? Y también
nos afecta en poder llevar a cabo conductas de manera segura. Entonces, las personas que han consumido grandes dosis de marihuana pueden alucinar, pueden desarrollar delirio o una pérdida de sentido, del sentido, ¿verdad?, de personal. Fíjense que cuando hablamos de cómo actúa el THC, fíjense que en nuestro cerebro hay diferentes áreas que nos ayudan a llevar a cabo ciertas funciones, ¿verdad? Las funciones de coordinación, de memoria, de juicio. Hay una cuestión de recompensa, de ratificación, ese sistema de reward, de recompensa, ¿verdad? De que usted se siente bien de llevar a cabo ciertas conductas, pues del movimiento, de las sensaciones, de la visión. Pues nosotros tenemos esos neuroreceptores, los tenemos en todas esas partes amarillas que ustedes ven ahí, que están en el cerebro, ¿verdad? Las diferentes partes del cerebro. Nosotros tenemos receptores para todas esas áreas, ¿verdad? Y eso, pues obviamente, cuando el THC interfiere con esas áreas, hay alteración de los sentidos, de la percepción del tiempo, del cambio de ánimo, limitación en la movilidad, dificultad para pensar, debilitamiento de la memoria. Pueden haber alucinaciones en caso de que haya una gran cantidad de THC, ¿verdad? Una concentración alta, delirio y psicosis. Cuando hablamos de ese efecto, sabemos que el THC se adhiere a los receptores de cannabinoides que se encuentran en todas esas células nerviosas y afectan esa comunicación, ¿verdad? Así que afectan la coordinación, afectan el aprendizaje, afectan la memoria, todas esas partes, ¿verdad? En el hipotálamo, en los ganglios basales, en la amígdala cerebral, en el hipocampo, en el cerebelo. Tenemos esos lugares donde gobiernan, ¿verdad?, nuestras actividades. El cerebro, ¿verdad?, ese miembro tan importante que nos hace ser seres pensantes, funcionales, y que de alguna manera, pues el uso de cannabis va directo a ese sistema endocannabinoide y afecta esa comunicación. ¿Okay? ¿Ese consumo de marihuana afecta la capacidad de conducir? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Cuando las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, estudios que se han llevado a cabo, apuntan a que las personas que han hecho uso de marihuana y que han estado en accidentes fatales, ¿verdad? Es casi 2 o 3 veces más el riesgo cuando una persona ha estado en uso de marihuana. Es importante, ¿verdad?, destacar que hay estudios, por ejemplo, estudios europeos que hablan de que el THC en sangre tenía aproximadamente el doble de probabilidades de ser culpables de un accidente fatal que los conductores que no habían consumido drogas o alcohol. Ahora, es importante destacar también que muchas veces es difícil uno poder diferenciar, ¿verdad?, el que estos estudios a veces, acuérdense que la marihuana puede estar cerca de 20 y tantos días, cerca de un mes en el sistema, ¿verdad? Y dependiendo de la persona, ¿verdad? La marihuana en personas que son obesas o personas que están gorditos, ¿verdad? Pues es muy liposoluble, o sea que las personas que su tejido, que tienen gran cantidad de tejido adiposo, pues se mantiene más en el sistema. Y esa persona pues podría salir positivo más tarde, ¿verdad? Que personas que sean quizás más delgadas. Pero yo creo que es importante destacar que muchas de estas investigaciones de manera epidemiológica apuntan a que aumenta la probabilidad de que hayan accidentes de tránsito no fatales y fatales. Y ese riesgo aumenta de 2 o más veces cuando la persona, ¿verdad?, ha hecho uso de marihuana y uso de alcohol. Muchas veces no se puede diferenciar, ¿verdad?, entre si fue el alcohol o la marihuana o si fue la sinergia que crea ese uso de marihuana y alcohol. Pero la realidad es que en muchos de los accidentes fatales está involucrada el uso de marihuana. De hecho, yo hace unos años atrás, antes de que estuviera la ley del 2017 para hacer investigación con marihuana,
tratamos con el doctor Joseph Bloom y el doctor Colón, epidemiólogo y toxicólogo de la Escuela de Medicina, para hacer estudios con la Policía de Puerto Rico para ver cuántos conductores se podían, ¿verdad? Captar en uso de marihuana, y íbamos a hacer ese estudio, pero no se nos permitió hacer porque en ese entonces todavía no se podía hacer investigación en el área de marihuana. Y esto surge por la inquietud de la Policía de Puerto Rico, porque detienen a muchos adolescentes y adultos jóvenes que dan negativo a la prueba de alcohol, pero están obviamente, ¿verdad? Están claramente, no están en sí, ¿verdad? Están divagando, movimientos involuntarios, ¿verdad? La persona se nota que está bajo los efectos de algo, y muchas veces podría ser marihuana o podrían ser benzodiazepinas o podrían ser opiáceos, ¿verdad? Sabemos que hay un problema de opiáceos también muy fuerte, ¿verdad? Y de benzodiazepinas. Y que eso también pues podría, y nosotros queríamos ver si podíamos captar ese uso en conductores, pero no pudimos hacerlo porque no se podía hacer investigación. Quizás en un futuro podamos trabajar con eso. ¿Okay? Entonces, es adictiva la marihuana, gente, y todo esto a lo que conlleva es que quiero hablarles, ¿verdad?, de la parte de investigación sobre el efecto del uso de marihuana, pero también, como siempre, como les estoy diciendo desde un inicio, identificamos, ¿verdad?, que sí, la ciencia apoya a una cuestión terapéutica, pero es bien importante saber que hay que hacer mucha, pero mucha investigación para ver cuáles son los verdaderos efectos beneficiosos, terapéuticos, efectos secundarios y el uso dañino o problemático de este medicamento. Porque si bien usted con una benzodiazepina baja la ansiedad, sabemos también que usted se siente mejor, pero si usted le pierde el respeto, usted puede desarrollar una adicción a la benzodiazepina. Así que hay que tener mucho cuidado de cómo manejamos los medicamentos y el uso terapéutico del cannabis. La marihuana, si es adictiva, pues el consumo de marihuana se sabe, ¿verdad?, que puede llegar a ser problemático, y que se sugiere que cerca de un 30% de las personas que consumen marihuana pueden desarrollar un trastorno por consumo de marihuana alguna vez, ¿verdad?, en la vida, y que esto se pone muy difícil cuando comenzamos antes de los 18 años. Esto significa, gente, lo que se conoce como early initiation, ¿verdad? Esto es cuando en la literatura científica sobre uso de sustancias, el comienzo de uso de sustancias temprano en la vida, comenzar a los 14, 15 años, eso es early initiation, y está ligado a que en la adultez usted va a desarrollar no solamente un problema con esa sustancia, sino que puede desarrollar problemas con otras sustancias. Y la investigación apunta a que esto podría ser de 4 a 7 veces más probable adquirir un trastorno por consumo de marihuana que, que las personas adultas, cuando una persona comienza antes de los 18 años. Por eso, vuelvo y les digo, es bien importante que mantengamos el mensaje claro para nuestros niños y adolescentes de que el cannabis puede ser medicinal para los adultos y para condiciones específicas y bajo supervisión médica, pero para los adolescentes el cannabis se utiliza bajo condiciones extremas. Niños que tienen convulsiones, niños que tienen problemas serios neurológicos, ¿verdad? Pero niños saludables, no que estén bajo cierto estrés, un poco de ansiedad, que tengan ciertas condiciones mentales, hay que tener mucho cuidado con el uso del cannabis. ¿Okay? Así que la dependencia de marihuana se ha dado cuando, ¿verdad?, se adapta, ese cerebro se adapta a grandes cantidades de marihuana, especialmente con grandes por ciento de THC, y cuando usted tiene ese efecto, lo que crea es un desbalance, ¿verdad?, en su sistema endocannabinoide, y afecta a los neurotransmisores y por ende a la sensibilidad que ellos tienen. ¿Okay? Así que quienes consumen frecuentemente, pues saben que puede desarrollar irritabilidad,
dificultad para dormir, problemas de estado de ánimo, menos apetito, deseos intensos de la droga y inquietud en varias formas, ¿verdad? Porque podría desarrollar una especie de ansiedad también por el consumo. Fíjense que algunas personas, y es importante destacar esto, algunas personas utilizan cannabis para tratar su ansiedad, pero es importante, y lo vamos a ver ahorita más adelante, el cannabis tiene, en términos de ansiedad, tiene unas propiedades que da, es de rebote, ¿verdad? Donde usted utiliza cannabis hasta cierto nivel y usted baja la ansiedad, se siente más relajado, pero en la medida en que usted consuma muy frecuentemente o en mayor cantidad de THC, hay una cuestión de rebote donde el uso le causa mayor ansiedad. Cuando hablamos sobre este nivel de adicción, es importante destacar, ¿verdad?, que para el 2015 alrededor de 4 millones de personas en Estados Unidos consumieron marihuana o eran dependientes de marihuana. Y de 4 millones de personas, 138.000 buscaron tratamiento voluntariamente para el consumo de marihuana. El trastorno de uso de marihuana, algunos estudios sugieren, ¿verdad?, que estamos hablando de un 9% en personas que consumen marihuana que se convertirían, ¿verdad?, en dependientes, y ese porcentaje aumenta un 17% cuando se comienza en la adolescencia. Cada vez más potente, cada vez más potente. Esto es un issue sumamente importante. Todas las investigaciones sobre incautaciones, la DEA, estudios científicos de NIH apuntan a que el porciento de THC ha ido aumentando a través del tiempo. O sea, la marihuana que consumían nuestros abuelos y nuestros padres en los 70 no es la marihuana que se está consumiendo hoy en día. El nivel, el porciento de THC es mucho más alto y en los dispensarios podemos conseguir porcientos de THC que alcanzan los 10, 12% y tengo entendido que hasta un 20%. Así que es importante destacar que ese porciento está ligado a eventos de psicosis, a eventos donde la persona alucina, pierde el sentido de dónde se encuentra, ¿verdad? Y eso pues puede ser muy, muy peligroso. La potencia de la marihuana, según lo indican muestras confiscadas, ha aumentado constantemente durante los últimos años. Perdonen, pero se me... Okay. A principios de la década de los 90, el contenido promedio de THC era alrededor de un 3% y fíjense ahora que cuando hablamos de lo que estamos viendo, estamos hablando de que a partir del 2014 y ya tenemos de eso casi 8 años, ¿verdad? Un 6%. Entonces, fíjense, además, nuevos métodos populares para fumar o ingerir el aceite de hachís con alto contenido de THC se extrae de la planta de marihuana, esa es la práctica de hacer dabbing, ¿verdad? Y esto puede hacer que los niveles de THC pues, sean muy altos en el consumo. Ese extracto común contiene cerca de un 50% de THC que puede alcanzar hasta un 80%. O sea, estamos hablando, eso es dabbing específicamente, y que pues tiene un efecto muy, muy dañino en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Recuerden que el cerebro del ser humano está en desarrollo, ese nivel, toda esa estructura del cerebro y las conexiones sinápticas y esas conexiones neuronales se dan en desarrollo y todo ese cableado neuronal se está dando hasta los 25 o 26 años de edad. O sea que estamos hablando de adolescentes, pero también de adultos jóvenes. Cuando hablamos también de que es más potente, se han visto una relación, ¿verdad?, entre el aumento en esa potencia y las visitas a salas de emergencia. Y esto pues también, esto se ha visto no solamente en Europa, también en Estados Unidos. Fíjense que habla también que los consumidores diarios de cannabis con altas concentraciones de THC corren hasta 3 veces más riesgo de desarrollar patologías como son psicosis, según un estudio de King's College London Institute Psychiatry y publicado por Lancet, ¿verdad?, la revista científica Lancet Psychiatry Journal. Y es que
hay una variedad conocida como skunk, ¿verdad? Que tanto en Brasil y otras ciudades europeas ha estado bien ligado a la psicosis en personas que utilizan frecuentemente. Así que ese nivel de potencia, ¿verdad? Que ha ido aumentando a través de los años, es importante que lo tengamos en mente porque puede ser muy dañino para los adolescentes, pero definitivamente también en adultos jóvenes y en adultos que puedan tener ciertas condiciones. Los efectos a largo plazo, estamos hablando, ¿verdad?, de que algunas personas pueden desarrollar algunos problemas donde se pueda afectar hasta la estructura cerebral de estas personas. Y algunos estudios han indicado, ¿verdad?, de que las personas que usan por mucho tiempo hay una reducción en el puntaje del IQ, ¿verdad? Especialmente en la prueba de memoria verbal. No tanto en las habilidades cognitivas ni en la velocidad de pensamiento, pero sí en la prueba verbal. Y algunos estudios, ¿verdad? Por ejemplo, estudios en Nueva Zelanda, apuntó a que se perdía un promedio de 6 a 8 puntos en el coeficiente intelectual, en el IQ, ¿verdad? Sin embargo, estudios longitudinales, estudios que su metodología es más fuerte, más robusta, ¿verdad? Utilizando mellizos, pues no respaldan esa cuestión causal entre el consumo de marihuana y la pérdida del IQ. Sin embargo, ¿verdad? Hay estudios que apuntan a que sí tiene cierto efecto. ¿Por qué todavía tenemos, ¿verdad?, tanta información pro y en contra y hay diferencias en la ciencia que se está levantando? Pues ahora es cuando más investigación se está llevando a cabo en cannabis medicinal y en el uso recreativo, porque tenemos las herramientas legales para uno poder trabajar estudios científicos. Esto pues antes no se podía hacer con tanta facilidad. Se hacían más estudios en ratas que en seres humanos. Ahora se está haciendo estudios de neurociencia tanto en ratas como en seres humanos. La marihuana es una droga de inicio. Pues los estudios apuntan a que sí, a que la marihuana puede ser una droga que no solamente te lleve a comenzar en un uso problemático, sino que eventualmente está asociado al consumo de alcohol y al consumo de otras sustancias. Así que la marihuana sí hay un concepto que se le conoce como sensibilización cruzada, y es que ese uso de marihuana te sensibiliza para el uso de otras sustancias en el futuro o para el uso combinado. Así que mucha de la investigación sí apunta a que el uso de marihuana puede sensibilizarte para el uso de otras sustancias. Y cuando hablamos, por ejemplo, del efecto que esto tiene a nivel de la escuela, a nivel laboral, a nivel social, donde más se ha hecho investigación es en el efecto que tiene, por ejemplo, en el aprendizaje, en la memoria, en ese desempeño académico. Tiene un efecto sobre el desempeño académico, tiene un efecto sobre la cuestión educativa y, por ejemplo, dice aquí un análisis de 48 estudios pertinentes halló que el consumo de marihuana está asociado por lo menos con menos logros educativos, menos posibilidades de graduarse, y un análisis reciente de datos de 3 amplios estudios en Australia y Nueva Zelanda halló que los adolescentes que consumen marihuana regularmente tuvieron marcadamente menos probabilidades de terminar la escuela secundaria u obtener un título que sus padres, perdón, que no consumían marihuana. O sea que esto, yo le diría que una de las cosas que más documentada está es el efecto de la marihuana en el desempeño escolar, en el desempeño de nuestros adolescentes y de los universitarios. También tiene un efecto a nivel laboral, a nivel social. Sabemos que los estudios también han sugerido conexiones específicas entre el consumo de marihuana y las consecuencias adversas en el trabajo, tales como mayores riesgos de lesiones o accidentes, ausentismo, ¿verdad? Pero también personas que consumen marihuana y que eventualmente tienen una lesión llevando a cabo algún tipo de trabajo que requiere, ¿verdad?, movimiento, coordinación o accidentes utilizando maquinaria pesada, ¿verdad? Que esto es algo que hay que tener mucho cuidado porque de hecho toda la legislación nueva
apunta a que usted, ¿verdad? En cannabis medicinal no puede consumir cannabis medicinal mientras está llevando a cabo algún tipo de tarea que involucre equipo pesado o que requiera que usted esté con todos sus sentidos, ¿verdad? Existe una conexión entre el consumo de marihuana y los trastornos psiquiátricos. Esto cada vez apunta más a que la marihuana podría ser un detonante de ciertas condiciones psiquiátricas, especialmente la esquizofrenia. Hay investigaciones recientes, ¿verdad?, sobre psicosis y variaciones del gen AKT1 que han descubierto que la marihuana sí tiene, ¿verdad?, un efecto sobre la psicosis, especialmente en aquellas personas que tienen ese gen, esa predisposición, personas que ya tienen predisposición genética a desarrollar esquizofrenia o sufrir de psicosis en presencia de marihuana, eso es lo que nos trae, ¿verdad? Es un aumento de casi 7 veces más el riesgo de desarrollar la condición. Y también pues ha estado asociado a ansiedad, a depresión y a otras condiciones de salud mental. También ha estado asociado a pensamientos e ideación suicida en adolescentes y está muy ligada a el desempeño, ¿verdad?, de ese sistema endocannabinoide que regula el estado de ánimo y la gratificación. Y por eso es que ha estado muy vinculado con ese sentimiento que desarrollan las personas de dejadez, eh, esa situación donde la persona pues pierde el ánimo por hacer deporte, por estudiar, por las metas futuras, ¿verdad? Así que es algo que ha estado cada vez más identificado en la literatura por lo que se llama esa disminución en la motivación de parte de la persona que lo utiliza. Y también ligado a la ideación y el intento de suicidio. Fíjense que, de hecho, les comparto que vamos a estar trabajando próximamente una investigación que lo compartimos con el grupo de AMSCA y es un estudio que estamos haciendo para ver ese uso de cannabis y su relación con la conducta suicida en nuestros adolescentes. O sea, estamos hablando de datos de adolescentes puertorriqueños, ¿verdad? Y ese estudio, pues, esperamos poderlo presentar en el Congreso Internacional de Suicidio en Dinamarca. Así que, y esto, pues, es algo que estamos muy contentos porque es un trabajo que AMSCA, ¿verdad? Ha sido que ha propulsado toda esta investigación sobre sustancias en general, ¿verdad? En el uso de sustancias de adolescentes, pero este estudio pues tiene mucha más información sobre la conducta de nuestros adolescentes, conductas de riesgo, conductas sexuales, conductas violentas, y también incluye, ¿verdad?, la conducta suicida como parte de la investigación. Y hemos visto un vínculo que todavía tenemos que estudiarlo más a profundidad, ¿verdad? Todavía no tenemos datos. Estos son datos preliminares que están apuntando hacia eso, pero apuntan a que hay una relación entre el uso de cannabis y el comportamiento suicida en nuestros adolescentes puertorriqueños, en la muestra de consulta juvenil. ¿Okay? Consecuencias negativas, pues sabemos que están, ¿verdad? El deterioro de la memoria corta, el deterioro de la atención, aumenta la frecuencia cardíaca, y eso es algo que hay que tenerlo bien en cuenta cuando se trabaja cannabis medicinal, que el uso de marihuana aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Que personas con condiciones cardiovasculares tienen que tener cuidado con eso. Ansiedad y paranoia cuando hay una gran cantidad de THC y psicosis, que es menos común, pero ha estado presente. También aquellos que son persistentes, pues fíjense que está el deterioro de la capacidad de aprendizaje y los problemas para dormir. Trae problemas de insomnio. Hay personas que lo consumen para dormir hasta cierto nivel. Por eso hay que tener mucho cuidado con la dosificación, ¿verdad? Porque si usted lo consume en gran cantidad de THC, le va a traer problemas de insomnio. Posibilidades de adicción a la marihuana, deterioro de la capacidad de aprendizaje, mayor riesgo de tos crónica y bronquitis, mayor riesgo de otros trastornos como el consumo de otras sustancias, mayor riesgo de esquizofrenia y pérdida del coeficiente intelectual. Esos son algunos de los efectos a largo plazo que
se acumulan con el uso frecuente y crónico. ¿Qué efectos tiene a nivel de los pulmones? Pues muchos de los que están relacionados con el uso de cigarrillo también, de tabaco, y pues está asociado a la bronquitis crónica. Pero aquí tenemos que identificar, ¿verdad?, que muchos estudios que se realizan, le es muy difícil diferenciar entre si es el uso de marihuana o es el uso de tabaco, porque hay muchas personas que consumen ambas. Pero en algunos estudios que se ha podido diferenciar y ajustar por esa diferencia, pues se ha podido ver que no solamente hay mayor prevalencia de bronquitis en quienes fuman marihuana, sino que hay una predisposición a contraer infecciones pulmonares, por ejemplo, neumonía y otras infecciones a nivel de pulmón. También hemos visto que fumar, ¿verdad? Si fumar tabaco causa cáncer de pulmón, eso está bien probado, ¿verdad? Pues el humo de marihuana contiene químicos y productos de la combustión cuando se quema, ¿verdad? Eso es cuando se fuma a través de la combustión, y se genera un 50% de benzopireno y de 75% más de benzetraceno, que son, ¿verdad?, fenoles que también están asociados con el uso del cigarrillo y que están identificados como cancerógenos. Así que es importante, ¿verdad?, destacar que no solamente hay más tos, hay más inflamación de las vías respiratorias, hay más posibilidades de neumonía, hay más posibilidades de infecciones al pulmón en personas que consumen frecuentemente marihuana. Y efectos a la salud física, yo les diría que uno de los que de momento es de los más importantes es que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad?, y la capacidad de transportar oxígeno en la sangre. Esas dos, pues hay que tenerlas muy de cerca, ¿verdad?, porque personas con problemas de hipertensión, de obesidad, problemas cardiovasculares, pues tienen que tener cuidado con eso. Y en ocasiones puede causar hipotensión y causar vértigos o mareos, y podría estar asociado a caídas o a desmayos. Y usted sabe que las caídas, pues, personas adultas puede ser muy peligroso, ¿verdad? También es importante que tengamos en mente que hay algunos cánceres que están asociados al uso de marihuana, pero esto todavía está en investigación. La data preliminar apunta a que, por ejemplo, este tipo de cáncer testicular germinal que da principalmente a hombres jóvenes, se ha vinculado con esto, y pues, todavía pues hay que hacer más investigación, pero hay datos bastante sólidos que apuntan a eso, a cáncer testicular. ¿Okay? Y también una especie de síndrome, ¿verdad?, que se le llama hiperémesis cannabinoide, que puede traer náuseas, vómitos, deshidratación, y que ocurre cuando la persona deja de consumir marihuana. Es como un efecto de retirada. ¿Cuáles son los efectos de exposición secundaria? Pues sabemos que son muy parecidos, ¿verdad?, a los que tienen que ver con, por ejemplo, con el uso de tabaco. Y en el caso, por ejemplo, de el uso de marihuana, muchos de los estudios que se han realizado, pues hablan de que hay un efecto a los vasos sanguíneos, como lo es en el caso del tabaco, ¿verdad? Y que también, pues, hay una cuestión donde se afectan algunas arterias, porque sí, ¿verdad? Se generan en la combustión químicos que podrían causar ciertas afecciones en nuestro sistema cardiopulmonar. Cuando hablamos de marihuana y el embarazo y el parto, los bebés, pues fíjense que interesantemente la marihuana tiene alrededor de un 20% de las mujeres embarazadas usan marihuana para toda la cuestión de, ¿verdad?, de las náuseas y eso que muchas mujeres no lo reportan, ¿verdad? Sin embargo, pues se ha visto que ese uso de marihuana en el embarazo puede traer trastornos evolutivos y hiperactividad en los niños. Eventualmente puede traer puede estar vinculado a bajo índice de natalidad o a nacimientos prematuros. Puede aumentar los riesgos. Vamos a... Ok, bien. Vamos entonces, ya hemos hablado de todos los riesgos y todos los riesgos que tenemos de usar cannabis
de manera recreativa y de manera sin supervisión y sin ningún tipo, ¿verdad?, de uso terapéutico, sino con un uso que es principalmente recreacional y que puede llegar a un uso problemático. ¿Qué es el cannabis medicinal? Pues el cannabis medicinal es el uso de la planta cannabis tipo sativa, índica o una mezcla, ¿verdad? Un híbrido de esta, como lo es, por ejemplo, el THC, el CBD, y una alternativa terapéutica paliativa para ciertas condiciones debilitantes. Cuando hablamos de cannabis medicinal, esto se refiere a todo producto derivado de la mezcla o preparación de todas las partes del cannabis sativa, del cannabis índica y cualquier híbrido, cualquier mezcla de ellas, ¿verdad? Y estamos hablando de la semilla, de la flor o la resina, incluyendo el cannabidiol, ¿verdad? El CBD, que no es psicoactivo, no es psicotrópico. No incluye los tallos maduros ni las fibras obtenidas de dichos tallos. Tampoco incluye el cáñamo industrial. Para propósitos del reglamento que está vigente, el término cannabis se refiere al término cannabis medicinal. Según este último, está definido en la Ley de Sustancias Controladas. ¿Cómo se utiliza el cannabis medicinal? Se fuma en algunas partes, ¿verdad? En Puerto Rico, el reglamento es para que sea vaporizado, no fumado. Pero el cannabis medicinal se puede fumar y mucha gente lo utiliza fumado. De hecho, para efectos de la ley, lo que se trabajaba la flor era para vaporizar y tenía que ser en términos donde la persona tenía una condición terminal o el médico recomendaba ese medio. Sin embargo, todos ustedes deben de saber que en los dispensarios prácticamente lo más que se vende es la flor, ¿verdad? Y una vez usted se lleva su onza, sus 28 gramos que están permitidos diariamente para su consumo, si usted se lleva la flor, pues usted en la privacidad de su casa puede fumárselo o puede utilizar un vaporizador. Pero la realidad es que muchas personas que yo conozco que utilizan marihuana medicinal, la utilizan fumada. Aunque, y eso está en contra del reglamento original de la marihuana medicinal. Sin embargo, muchas de las personas en Puerto Rico, muchas, utilizan el cannabis medicinal fumado, que conlleva todo lo que yo les estaba diciendo ¿verdad? Desde que comenzamos. Por eso es importante destacar que en el reglamento, ¿verdad? No se recomienda fumado, pero hay una gran cantidad de personas en Puerto Rico que lo utilizan fumado. Vaporizado utilizando cigarrillos electrónicos, vaporizadores, comestibles, extracto del líquido y las distintas variedades de marihuana contienen distintas cantidades de cannabinoides, ¿verdad? Y en ocasiones esto hace que los efectos de la marihuana medicinal sean difíciles de predecir o de controlar, ¿verdad? Porque la dosificación es muy difícil de uno poder saber. Y los efectos también pueden variar dependiendo de si esta se fuma o se consume. Se consume, ¿verdad? A través de un alimento. El médico autorizado es una persona licenciada, autorizada a ejercer la profesión de la medicina en Puerto Rico y que esa persona licenciada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico puede ejercer la profesión de la medicina. Cumplimiento con la solicitud y pago del arancel, ¿verdad? Hay que pagar por eso. Y certificado del cumplimiento con el adiestramiento provisto por el Departamento de Salud, según requerido en el presente reglamento, ¿verdad? La licencia es el 9038, la licencia para prescribir drogas o sustancias controladas y el certificado de la Junta de Licenciamiento de Médicos. Los pacientes, según el reglamento 9038, un paciente de cannabis medicinal es esa persona que por la recomendación de un médico autorizado para el cannabis medicinal como tratamiento por una condición y a la cual se le está expidiendo una identificación por la Junta u oficina luego de registro y conforme al marco de la ley número 42-2017, fue la ley de investigación y de desarrollo del cannabis medicinal en Puerto Rico hace unos 5 años atrás, y el reglamento 9038, ¿verdad? Que ahí está todo el espíritu de la ley y de cómo se debe utilizar el cannabis medicinal en Puerto Rico. Todos los detalles están
en ese reglamento 9038. Usted luego puede pasar a verlo. Tienen un link en el Departamento de Salud. También incluye a los pacientes no residentes en Puerto Rico que residen en algún otro estado de la nación, que tengan un documento expedido por el estado y que su residencia del paciente no reside para estos propósitos y que además cumplan con todos los requisitos que se identifiquen en el reglamento 9038. Si el paciente es menor de edad, deberá de contar con 2 recomendaciones médicas autorizadas y debe contar con la autorización de los padres con patria potestad. ¿Okay? Así que en el caso de los menores de 21 años, tienen que tener 2 recomendaciones médicas. Bien, la marihuana o el cannabis medicinal es seguro, eficaz como tratamiento. Sabemos que las posibles propiedades medicinales de la marihuana y sus componentes han sido ampliamente investigados, ¿verdad? Por décadas. Y sí, el bot, como decimos en castellano, en buen castellano, el bottom line, ¿verdad? El bottom line, la base de toda esta discusión es que el cannabis medicinal, el THC, el CBD, tienen beneficios medicinales, terapéuticos, paliativos, ¿verdad? Esas personas que tienen ciertos problemas neurológicos, personas que tienen problemas de dolor crónico, dolor muscular, articular, crónico, personas, ¿verdad? Que han tenido ciertos problemas, vamos a detallarlos ya pronto, pero sí se ha podido evidenciar científicamente que es un paliativo y que es un medicamento que ayuda, ¿verdad? A uno, ¿verdad? Reducir el dolor, ¿verdad? En muchas ocasiones. Y que está comprobado en diferentes formulaciones. El FDA ha aprobado medicamentos elaborados con THC, tales como el dronabinol, que de manera comercial se le conoce como Marinol, y la nabilona, que es el Sesamet, recetados en forma de píldora para el tratamiento de las náuseas, muy buenos para eso, en pacientes que reciben quimioterapia para el cáncer y para estimular el apetito en pacientes que tienen síndrome consultivo debido al SIDA. O sea, estas personas que pierden también el apetito ¿verdad? Porque tienen una condición de VIH-SIDA y por los medicamentos, pues aquí estos medicamentos que son recetados, pues han sido muy efectivos para esas 2 condiciones. También se ha probado, tenemos medicamentos elaborados a base de marihuana, que está el Nabicimol, el Sativex, que por su nombre comercial, que es un atomizador bucal disponible actualmente en Reino Unido, Canadá, en muchos países de Europa, y que se utiliza es como, ¿verdad? Se utiliza para la esclerosis múltiple. Y principalmente esta pues combina THC con CBD, una combinación de THC, que es el ingrediente psicoactivo, con CBD, que es más antiinflamatorio. Y el CBD pues tiene características bien, ayuda a la cuestión neurológica y antiinflamatoria. El CBD no tiene propiedades así gratificantes como el THC, no es psicotrópico, ¿verdad? Pero sí tiene unas grandes propiedades antiinflamatorias y se ha trabajado, por ejemplo, con el Epidiolex, que es para tratar, por ejemplo, epilepsia infantil, síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut, que son dos formas graves de epilepsia infantil y que ha sido bastante efectivo en reducir, por ejemplo, la epilepsia, ¿verdad? Los efectos, los síntomas de epilepsia en niños, ¿verdad? Así que las formulaciones terapéuticas para epilepsia infantil han sido muy eficaces. ¿Okay? Entonces, esto ¿verdad? Se ha trabajado bastante y hay investigación científica que apunta bastante, ¿verdad? A que alivia el dolor. Esto incluye distintos tipos de dolor crónico, incluso, ¿verdad? Lo que tiene que ver con lesiones nerviosas. Fíjense que en Puerto Rico se ha recomendado, ¿verdad? Se ha recetado, como dice el médico, en gran cantidad para aliviar el dolor crónico. Esa es una de las líneas más fuertes. Perdonen, que estoy seco, perdonen.
Controlar las náuseas y los vómitos, como les había dicho, ¿verdad? Para la quimioterapia, para atacar el cáncer. Mejorar el apetito en pacientes de VIH, SIDA y de cáncer. Condiciones debilitantes como el Alzheimer, anorexia, artritis, autismo, cáncer y tratamiento de quimioterapia para el cáncer, depresión, desórdenes de ansiedad, según definido por el DSM-5, ¿verdad? La Biblia de la psiquiatría. Y los desórdenes relacionados al virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, SIDA, enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. Estas condiciones que tienen que ver, ¿verdad?, con una cuestión neurológica también están aquí. Enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades incurables y avanzadas que requieren un cuidado paliativo, personas que ya están en un momento de su condición terminal, ¿verdad?, una condición terminal. Epilepsia, ayuda, ¿verdad? Ya se ha trabajado bastante, tiene bastante información sobre su relación en reducir las convulsiones. Y la fibromialgia. Muchas personas, tengo conocidos y amistades que lo utilizan para fibromialgia. Tengo unas cuantas personas que conozco que lo utilizan para fibromialgia. Y les ha parecido efectivo. Glaucoma, se sabe que para glaucoma reduce la presión intraocular, pero es pasajero, ¿verdad? Entonces, no es mucho más efectivo que los medicamentos que se utilizan para glaucoma, a menos que la persona repita la dosis consistentemente, ¿verdad? Tiene que estar fumando marihuana o estar consumiendo ¿verdad?, cannabis constantemente para poder mantener la presión intraocular bajita. ¿Okay? Hepatitis C, insomnio, lesiones en el cordón espinal, migraña, para la migraña, neuropatías periferales, Parkinson, síndrome de estrés postraumático, o sea, el PTSD, por sus siglas en inglés, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, trastorno bipolar, cualquier otra condición que cause caquexia, dolor crónico, náuseas severas o espasmos musculares, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, la epilepsia ya lo habíamos dicho, y fumar marihuana reduce la presión dentro de los ojos, pero como les comenté, en el efecto que tiene sobre el glaucoma, tendríamos que estar, ¿verdad?, repitiendo la dosis muy seguido para mantener esa presión intraocular bajita. En cuanto a los beneficios, pues alivia los dolores, es un relajante muscular, tiene propiedades antiespasmódicas, es un tranquilizante, tratamiento paliativo de efecto analgésico y antiinflamatorio, especialmente el CBD, ¿verdad?, no el THC. Ayuda, el analgésico es más bien el THC. Ayuda contra el insomnio, ayuda a disminuir el dolor, la inflamación y los problemas relacionados con el control muscular, estimula el apetito, y es algo, ¿verdad?, que es clásico, ¿verdad?, de manera popular. Todos sabemos que la gente habla de los monchis que le da a las personas que usan cannabis, pues es muy bueno para estimular el apetito, reduce las náuseas, atenúa síntomas de enfermedades crónicas, disminuye el malestar del síndrome premenstrual y ayuda a prevenir las convulsiones. ¿Okay? ¿Cómo la gente lo obtiene? En los estados que la marihuana medicinal es legal, es necesaria una declaración por escrito de su proveedor de atención médica para poder obtenerla. El documento debe explicar que usted necesita para tratar una afección o para aliviar efectos secundarios de un tratamiento. Su nombre será incluido en una lista que le permite comprar marihuana de un vendedor autorizado. Los padecimientos, ¿verdad? Ya hablamos acerca de esto. Efectos secundarios. Posibles síntomas físicos o causa del uso de marihuana incluyen latidos cardíacos rápidos o irregulares, aumenta la frecuencia cardíaca, mareos, tiempos de reacción lentos, soñolencia, eso ya hemos hablado acerca de todo esto, pero son los efectos secundarios, ¿verdad?, del cannabis medicinal. Los posibles efectos secundarios mentales o emocionales, que ya hablamos mucho de eso, ¿verdad? ¿Quién no debe utilizar marihuana? Los proveedores actualmente sí tienen permitido para menores de 21 años, pero tienen que tener 2 recomendaciones médicas y el permiso, ¿verdad?, de ambos padres.
Otras personas que no deben utilizar marihuana medicinal incluyen personas que presentan enfermedades cardíacas, mujeres embarazadas, personas con antecedentes de psicosis, porque puede sorprender ese gen. Otras inquietudes asociadas con el uso de marihuana incluyen condición peligrosa u otros comportamientos riesgosos, irritación pulmonar, dependencia o adicción a la marihuana, trastorno de uso de consumo de marihuana. ¿Cuál es la ley que aplica a la industria de la marihuana medicinal? Pues esta es la ley número 42 del 2017, llevamos 5 años, ¿verdad?, trabajando con el cannabis medicinal, y que permite el manejo, el estudio, el desarrollo de la investigación con cannabis para innovar y para hacer nuevos medicamentos en el área de, se le conoce como la ley medicinal del cannabis. De conformidad con esta ley, se tiene también un reglamento, ¿verdad? El reglamento 9038 del 2 de julio del 2018. Este reglamento usted puede conseguirlo en el site del Departamento de Salud y ahí usted tiene todos los detalles de cómo, ¿verdad?, de lo que aplica, lo que no aplica, lo que es legal, lo que no es legal, lo que usted debería hacer para ser un paciente de cannabis medicinal y las condiciones, ¿verdad?, los deberes y las responsabilidades que usted tiene como paciente de cannabis medicinal. ¿Ante cuál agencia es que presento mi solicitud? Pues la Oficina de Cannabis Medicinal es la oficina adscrita al Departamento de Salud que está encargada del programa de cannabis medicinal junto con la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal. Perdonen, perdonen. Y definitivamente para usted trabajar con todo esto es el Departamento de Salud quien está a cargo mediante la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal. ¿Cuáles son los requisitos que tengo para cumplir para operar un establecimiento? Pues los requisitos están en ese reglamento 9038 y es necesario cumplir con las disposiciones generales del capítulo 8. Los requisitos específicos aplicables a establecimientos de cannabis medicinal dispuestos en el capítulo 9, que son un montón, ¿verdad? Esto está bien regulado, es algo que está bien regulado. Y lo dispuesto en el capítulo 12 para obtener la licencia de establecimiento de dispensario. ¿Cuánto cuesta abrir un dispensario de cannabis medicinal en Puerto Rico? ¿Cuánto cuesta? Cuesta unos cuantos pesitos. La solicitud de la licencia conlleva un pago de derechos de aranceles de 5,000 y una licencia que tiene un costo de 20,000. La licencia es vigente por 1 año y la renovación conlleva un costo de $20,000 más. Para más detalles, pues usted puede ver el capítulo 25 del reglamento 9038, pero está de más decirle, ¿verdad?, que ahí estamos hablando de unos 45,000 que no tienen nada que ver con el local, el arrendamiento del local, con el poner en orden la seguridad, eso tiene que ser una seguridad extrema, ¿verdad? Cámaras, seguridad 24/7, la manera en cómo está protegido el lugar, una bóveda para el dinero, o sea, es algo muy sofisticado y, por ejemplo, en el reglamento 9038 usted puede ver los detalles para uno poder saber cómo montar, ¿verdad?, un dispensario. Las leyes relacionadas al cannabis medicinal, pues obviamente la ley del 4 la ley número 4 del 23 de junio del 1971, que es la ley de sustancias controladas de Puerto Rico y es la base de todo esto, que eventualmente en la ley 42-2017 se establece la ley medicinal y que luego mediante el proyecto de la Cámara, el 152, ¿verdad?, donde se trae en la ley para manejar el estudio y desarrollo de investigación de cannabis, pues se trabaja todos estos detalles, ¿verdad?, que tienen que ver con cómo manejar la investigación y con el fin de establecer protecciones del empleo para pacientes registrados y autorizados de cannabis medicinal. O sea que es importante, ¿verdad?, que usted sepa que los pacientes que están debidamente registrados y autorizados y de manera vigente, ¿verdad? Porque esto usted no lo hace una vez, esto dura 1 año. Y usted, ¿verdad?, tiene que ir al médico para que el médico recomiende el que usted utilice cannabis medicinal. De hecho, en la ley, en la normativa
en ese, en esas enmiendas, pues aparece, ¿verdad?, que tiene que el médico verlo de manera presencial. En Puerto Rico, pues ya se hace más de manera, toda esta cuestión también del COVID trajo que se hiciera más de manera virtual, por teléfono. Y actualmente yo entiendo que se hace de manera, se puede hacer por teléfono y de manera virtual. Mucha gente lo hace de esa manera. Eh, y también, ¿verdad? Lo que en un principio la flor era con fines paliativos, personas que estuvieran con una condición terminal, pues ya no es tanto así tampoco. O sea que esto ha ido cambiando un poco. El diagnóstico no es estrictamente presencial y, y lo que sí es que se supone que el consumo sea en lugares privado, en su casa o en un lugar privado, nada en lugares públicos, en lugares en la calle, en lugares públicos. Y, ¿verdad? Lamentablemente sabemos que muchas personas pues consumen eh, cannabis medicinal como si fuera una cuestión recreativa. Y eso pues hay que bregar con eso también. En la exposición de motivos, pues sabemos que mucho de esto, pues, aunque a nivel federal el cannabis no tiene, ¿verdad? Todavía es ilegal y aparece para las leyes federales como si no tuviera un uso terapéutico. Sin embargo, ¿verdad? 90% de los estados y Puerto Rico, incluyendo Puerto Rico, pues ya tienen el uso medicinal del cannabis. Y esta discrepancia entre el derecho federal y el derecho estatal, pues lo que ha creado, ¿verdad? Muchas situaciones donde pues hemos llegado a legislación donde empieza a protegerse al paciente que utiliza cannabis medicinal y de esa manera pues la legislación dispone, ¿verdad?, que los pacientes registrados y autorizados que se identifiquen, que están autorizados para cannabis medicinal por un médico y que esas personas están vigentes con su certificación, pues serán considerados como una categoría protegida para propósitos de leyes de protección en el empleo y ningún patrono puede discriminar contra una persona que sea un paciente registrado, autorizado y para utilizar cannabis medicinal, ya sea en el proceso de reclutarlo, de contratarlo, de nombrarlo, de terminar o de imponer cualquier condición de penalización en el empleo. Eso es importante, ¿verdad? Ningún patrono será penalizado o se le negará algún contrato, licencia, permiso o certificación porque le dé trabajo, ¿verdad? A personas que utilizan cannabis medicinal, por emplear pacientes de cannabis medicinal. En esa disposición es importante que sepamos que esas protecciones que nos cobijan como pacientes de cannabis medicinal, pues tienen que ir bajo ciertas condiciones y eso es bien importante. La primera, por ejemplo, la utilización de cannabis medicinal presente una amenaza real de daño o peligro para personas a la propiedad. Si el uso suyo medicinal presenta una amenaza o daño a otras personas o a la propiedad, ya no, ¿verdad? Eso rompe con, con lo que, ¿verdad? Con que usted esté protegido. La utilización de cannabis medicinal por él o la paciente registrada autorizado interfiere con su desempeño y funciones esenciales de trabajo. Si usted, el uso de cannabis interfiere con su trabajo, con lo que usted tiene que hacer con su desempeño, pues tampoco lo protege. La utilización de cannabis medicinal por el o paciente registrado autorizado expone al patrono a pérdida de alguna licencia. Si por el uso suyo el patrono suyo puede perder una licencia, una certificación, pues entonces pues, tampoco puede, ¿verdad?, trabajar con esa compañía o con ese lugar de trabajo. Él o la paciente registrada autorizada ingiere o posee cannabis medicinal en su lugar de trabajo durante horas laborables sin autorización por escrito del patrono. Porque se supone que esto en un principio es para que usted lo consuma de manera privada en su hogar o en un lugar privado. No es para que lo consuma en el trabajo y mucho menos para que el efecto que esto conlleve entorpezca sus labores, ¿verdad? Y más si usted lleva a cabo alguna función que requiere de que usted esté bien alerta o de que requiere de que usted opere alguna maquinaria pesada o algún equipo que puede ponerle en riesgo a otros trabajadores, pues entonces definitivamente no puede estar en uso de cannabis medicinal, y menos que tenga un por ciento de THC alto.
Medicamentos con receta a base de marihuana, tenemos que el FDA ha aprobado unos cuantos, ¿verdad? Y hablamos ya de eso. Está el Marinol, el Cesamet, que son principalmente, ¿verdad? Para esos casos donde hay náuseas y para efectos también, ¿verdad? De evitar los vómitos en tratamientos. Yo creo que es importante destacar que a diferencia de la marihuana medicinal, el ingrediente activo de estos fármacos puede ser controlado, por lo que la dosis es una dosis fija. Y esa es parte de la discusión grande que se ha tenido, pero cada vez más se está haciendo más investigación, ¿verdad? Para ir regulando y ir dosificando el cannabis medicinal. Pero la realidad es que estos medicamentos que ya han sido aprobados por el FDA, pues tienen unas ciertas dosificaciones que muy a diferencia, por ejemplo, de la marihuana medicinal, que no sabemos exactamente la dosis cuando tanto de CBD como de THC, qué otros cannabinoides o otros químicos están involucrados, ¿verdad? Entonces, pero eso está bajo investigación y sigue evolucionando. Esos usos terapéuticos, ya hablamos bastante sobre eso, ¿verdad? El cannabidiol, pues no es psicotrópico y se utiliza mucho para la cuestión antiinflamatoria, ¿verdad? Y por eso usted ve que el CBD ha cogido mucho auge para personas que tienen problemas en las articulaciones, inflamación de la, y muchas veces también se está utilizando como anticonvulsante. Lo nuevo está el Sativex, que es una mezcla de 1 a 1 de THC y cannabinol. Esto pues se utiliza principalmente en Canadá y el United Kingdom, y que ha sido bastante bueno, bastante efectivo para personas que tienen problemas neurológicos, por ejemplo, esclerosis múltiple, ¿verdad? Y pacientes de cáncer también. Sinovavax es también un medicamento que se utiliza es como un antagonista de receptores CB2, que lo que hace es que todo lo contrario, en vez de darte monchis, lo que hace es que se utiliza como un anoréxico, para bajar de peso. Y algunos nombres comerciales los tienen ahí, ¿verdad? Acoplia, Riovan, Slimona, y que se ha utilizado también para que las personas que están buscando reducir de peso, ¿verdad? Porque es un antagonista. Como anticonvulsante, también se ha trabajado para cuando tenemos niños con epilepsia, que ha sido un medicamento que se ha utilizado de manera favorable, ¿verdad? Para trabajar las convulsiones. Y eso de hecho, me imagino que algunos de ustedes han visto hasta en los medios, ¿verdad? En las noticias, en los medios, algunos padres que han tenido niños que tienen problemas donde se ven con convulsiones y cómo casi de inmediato algunas infusiones de cannabis medicinal van controlando las convulsiones y los movimientos involuntarios, problemas neurológicos en algunos niños y adolescentes. En analgesia, ¿verdad? También es un neuromodulador y se ha visto que es muy bueno en investigaciones donde se ha visto que trabaja para modular el dolor, especialmente, ¿verdad? En personas adultas. Desórdenes de movimiento en los ganglios basales también, enfermedad de Parkinson. En encuestas, cerca de un 90% de los pacientes de MS, esclerosis múltiple, reportan mejorar con el uso de cannabis. Y eso, pues, estamos hablando de un porciento altísimo, o sea que la efectividad es sumamente alta en pacientes de esclerosis múltiple. Para el 2020, la industria del cannabis tenía unos 92.500 pacientes, cerca de unos 70 dispensarios, unos 11 licencias de transporte y 20 fabricantes, 3 laboratorios y 20 empresas de cultivo. Ahora, un estudio reciente realizado por el economista Gustavo Vélez apunta a que a 5 años de la creación de la ley en el 2017, ¿verdad? La industria del cannabis medicinal está en un desplome
y ha reducido de 133.000 a 39.000 la venta promedio de cada dispensario. O sea, hay dispensarios que hacen mucho más de 133.000, pero en promedio se ganaban unos 133.000 anual y eso está por unos 39.000. O sea, la, la oferta está muy por encima de la demanda. Y esto, pues definitivamente tiene que ver con que actualmente se han otorgado 277 licencias de dispensarios, estos distribuidos principalmente en el área metropolitana, lo que ha creado una saturación del mercado y particularmente se han tomado en consideración que en Puerto Rico hay alrededor de unos 120.000 pacientes de cannabis. Entonces, esta noticia del nuevo día, del 12 de abril, apunta, ¿verdad?, que se suspende la otorgación de licencias para nuevos dispensarios de cannabis. Esto va a ser de manera, entiendo, temporera, ¿verdad? Pero tratando de hacer un balance, ¿verdad? Porque ya pues la demanda parece que la oferta ha superado la demanda. Y definitivamente 277 licencias de dispensario, pues es sumamente amplio. A mí en lo personal, pues me preocupa mucho que se esté empujando bastante la legislación de cannabis recreativo, de marihuana recreativa, y no sé cuánto de eso pueda traer un efecto perjudicial, especialmente para los adolescentes, los adultos jóvenes y los adolescentes en Puerto Rico. Yo estoy muy a favor del cannabis medicinal en pacientes bajo ¿verdad?, supervisión médica y que tengan condiciones que así lo requieren y que la investigación apunta a que han sido efectivos, ¿verdad? Porque lamentablemente yo tengo el conocimiento y yo sé que muchos de ustedes también, de que hay muchas personas que consumen mediante los dispensarios cannabis medicinal que no necesariamente lo necesitan y que lo usan de manera más recreativa. Y eso pues hay muchas personas en esa línea. Yo personalmente yo no consumo cannabis medicinal ni para ningún medicamento, ni como medicamento, ni de manera recreativa, pero yo quise pasar por el proceso y traté de conseguir una licencia para usar, ¿verdad?, para una certificación para consumir cannabis medicinal y fue sumamente sencillo. Con una llamada, pues, se me expidió el certificado por estrés y ansiedad en el trabajo. Básicamente esa fue la razón médica para yo pedir esa certificación. Y fue, bueno, sumamente sencillo conseguirlo y poder accesar a un dispensario. Y ¿verdad?, eso lo digo con el mejor ánimo porque definitivamente yo sé que el cannabis medicinal puede ser muy beneficioso y muy terapéutico para personas que lo necesitan, pero quizás tenemos que ser un poquito más rigurosos a la hora de hecho, el reglamento exigía que se hiciera un examen médico presencial y entiendo que eso pues ya no se está haciendo de esa manera porque la pandemia pues complicó todo esto. Así que eh, quizás en algún momento debemos de regresar a un análisis y a una certificación donde el médico atienda a esa persona de manera presencial. A conclusión, sabemos que el cannabis medicinal definitivamente tiene beneficios terapéuticos y la investigación científica apunta a eso, pero como todo medicamento tiene efectos secundarios y debe utilizarse bajo supervisión médica. El uso de marihuana tiene muchos riesgos para la salud física y mental de los adolescentes. Toda la literatura es sólida en cuanto a eso, así que mucho cuidado con el uso de cannabis medicinal en adolescentes y adultos jóvenes que hasta los 25 o 26 años están en desarrollo neuronal y en desarrollo de su cerebro, tanto desarrollo de esa sinapsis y de todo ese cableado neuronal, como también de sus estructuras a nivel del cerebro. Los pacientes registrados y autorizados que se identifiquen ante un patrono como autorizados de cannabis medicinal y que tengan vigente su certificado, pues serán considerados como una categoría protegida para el propósito de las leyes de protección en el empleo, siempre y cuando, ¿verdad?, respeten las condiciones y los criterios que antes les mencioné.
y es necesario realizar más investigación científica sobre los beneficios terapéuticos, los efectos secundarios y los riesgos a la salud del uso de cannabis medicinal. Con esto, gente, los dejo, ¿verdad? Gracias por su atención y estoy disponible para preguntas, comentarios. En confianza, hagan sus preguntas. Lo que no sepamos lo buscamos, ¿verdad? Así que cualquier comentario también que tengan es bienvenido. Aquí tienen algunas de las referencias que utilicé para el taller y les pueden hacer llegar eh, el taller. Así que muchas gracias a ustedes por su atención y gracias a el grupo de la UCC por darme la oportunidad y a AMSCA que es de allí yo salí de AMSCA, comencé en el Instituto de Investigaciones en el 1990 cuando tenía 23 añitos y siempre pues me he mantenido cerca de AMSCA porque pues me interesan todos los temas que tienen que ver con la epidemiología del uso de sustancias. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí unas preguntitas por el chat. Tenemos a Ángel Marcano Viera. Nos pregunta, ¿una sobredosis de marihuana puede causar la muerte? Sé que llega la intoxicación, pero muerte tendría que ser un consumo demasiado elevado. Hasta el momento se entiende que no puede haber una sobredosis de marihuana porque la marihuana no logra llevar a uno a un arresto respiratorio cardíaco, ¿verdad? Puede causarle ¿verdad? Que la persona desarrolle una frecuencia cardíaca altísima que le puede causar quizás un ataque cardíaco, pero una sobredosis mortal de marihuana hasta lo que yo tengo entendido, no debería de ocurrir. Les exhortamos a que sigan escribiéndonos por el chat, haciendo sus preguntas. Nos quedan 3 minutos para poder ¿verdad? Aclarar sus dudas. Así que tenemos por aquí a Jessilyn Hernández. Nos indica, ¿podría explicar nuevamente lo que es antagonista? Lo que sucede es que hay agonistas y antagonistas. Yo no soy neurofarmacólogo, ¿verdad? Pero he tomado clases con mis colegas. Y en el caso del antagonista, ese medicamento en particular lo que hace es que hace lo contrario a lo que hace el cannabis regular. Si el cannabis regular lo que hace es que crea una sensación de apetito, ¿verdad? De que la persona, el síntoma que desarrolla la persona en términos, ¿verdad? Su efecto a nivel neuropsicológico es que le da apetito, le da hambre. Sin embargo, en el caso de este medicamento que se está haciendo, es un antagonista porque lo que hace es que crea anorexia, hace que la persona se le quite el hambre y entonces eso ayuda a que la persona pueda rebajar, se le quite el apetito. Que tenemos por aquí a Madeline del Valle. ¿Hay evidencia sobre el cannabis y su uso para las personas con epilepsia? Sí, hay mucha investigación que se está llevando a cabo y hay datos, hay investigaciones que apuntan a que puede ser efectivo, pero vuelvo y les repito, yo traje de traerles la revisión de literatura más cercana, más lo último que tiene el National Institute on Drug Abuse, lo último que se está haciendo en términos ¿verdad? Los institutos nacionales de salud, pero la realidad es que la investigación en cannabis es, en términos médicos y en términos recreativos, ahora es que está el auge grande en investigación porque tenemos legislación para poder llevar a cabo investigación. Eh, Antes se hacía mucha investigación en animales, en ratas, la investigación que se hacía principalmente era de tipo epidemiológica, ¿verdad? Entonces, usted, por ejemplo, no podía poner fumar a una persona. La doctora Nora Volkov ha hecho investigación por unos cuantos años sobre neuroimaging, ¿verdad? Imágenes del cerebro y el efecto que tiene la marihuana en adolescentes, pero son investigaciones bien controladas, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos hablando de humanos y del efecto que pueda tener esto en ellos. Así que ahora es que se está saliendo mucha investigación sobre las condiciones donde se está haciendo efectivo y los estudios, acuérdense que tienen que ser de manera
experimental, ¿verdad? No, yo no quiero molestarlos con una clase de epidemiología, pero para que un estudio sea sólido metodológicamente, tiene que ser un estudio aleatorizado, un clinical trial, un estudio aleatorizado, un estudio experimental, donde se aleatoricen las personas y se sigan en el tiempo para ver los beneficios, para ver los efectos secundarios, para ver los riesgos. Y entonces esos estudios son sumamente caros, son riesgosos, requieren de mucha documentación y de muchos permisos, porque la persona se va a poner a riesgo, ¿verdad? Entonces es como cuando usted va a probar las vacunas, cuando se van a probar los medicamentos nuevos, donde requiere de mucha investigación longitudinal, estudios experimentales para poder llegar a conclusiones sólidas. Así que todavía hay mucho que investigar en el área de cannabis medicinal. Y se nos está acabando el tiempo, pero rapidito por aquí tenemos a Nervis González. Sería preferible que las concentraciones de los productos de los dispensarios fueran mayor en THC que CBD. Tenemos por aquí residencial, no tengo el nombre de la persona. En un futuro, ¿habrá alguna regulación para que el proceso de obtener la licencia sea más riguroso? Yo pienso que sí, que eso va a venir. Yo pienso que es cuestión de tiempo. Lamentablemente, estamos en medio de la pandemia. La gente piensa que salimos de la pandemia, mi gente, pero hoy estamos alcanzando el 30% de cero positividad. Ayer murieron 11, hoy murieron 7 personas. Ya estamos alcanzando las 400 hospitalizaciones. Así que estamos en medio de la pandemia y todavía no hemos salido de la pandemia, así que pues es más complicado todo lo que tiene que ver con el hacer un diagnóstico clínico. Así que personas que necesitan grandemente entrar a cannabis medicinal, pues se les está dando esa opción para que pueda hacer mediante un medio virtual, un medio por teléfono. Pero yo entiendo que sí, que eventualmente va a haber que regular un poquito más eso, porque esto que le estoy diciendo, ¿verdad? No lo hice con ninguna mala intención, sino que lo hice con la intención de investigar cómo se está llevando a cabo. Y pues esto no me lo dijo nadie, yo lo hice y me fue sumamente sencillo conseguir una certificación. Bueno, pues le agradecemos, doctor Reyes, su participación en este adiestramiento. Le agradecemos también a AMSCA por habernos solicitado el mismo y gracias a cada uno de la audiencia, ¿verdad? Por haber participado. Les recuerdo que les vamos a estar enviando el enlace de evaluación y les vamos a estar enviando también la presentación vía correo electrónico. Así que esperamos verlo más adelante por aquí. Es importante contar con sus evaluaciones. Así que le damos las gracias y que tenga excelente tarde. Gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Saludos, Iris, por acá. No sé si me escucha. Hola. Sí. Saludos, Agustín Rodríguez de Local por acá. Es para avisarle, ¿verdad? Darle las gracias al recurso, al doctor Juan Carlos Reyes, por excelente información, ¿verdad? Este tema es emergente y que es bien importante, ¿verdad? Para los jóvenes y adolescentes que tenemos, ¿verdad? Hoy en día.